Dominus incorde tuo in labis tuis, udini et competente annuncis evangelium sui, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llaman». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendigo que te levanto nuestro día. Palabra me da vida, confío en mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ave María Purísima. Queridos hermanos, celebramos el domingo número 30 del tiempo ordinario. Y en la liturgia la palabra nos enseña hoy con el ciego de Jericó, pues el crecimiento espiritual que debemos tener todos nosotros. Hay un propósito que el Señor, por el cual el Señor ha dejado su evangelio y ha dejado a su iglesia. Y ese propósito es crecer en fe, crecer en el espíritu, crecer en la espiritualidad, ir avanzando en la perfección. O sea, el Señor no tan solo quiere que nosotros seamos bautizados y ya. El Señor no solamente quiere que seamos católicos y ya, sino que el Señor lo que quiere, lo que desea es que nosotros podamos ser como Él, ser perfectos. Buscar la santidad, buscar obrar según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios y en unión a Dios profundamente. Y hoy, pues precisamente el Evangelio nos va a mostrar como unas etapas por la cual pasó el ciego, que nos manifiesta eso, la necesidad de estar alejados de Dios y estar después a los pies de Jesús. De alguna manera, cada uno tendrá su proceso, pero de alguna manera todos nosotros estuvimos alejadísimos de Dios. En algunos momentos estamos alejados de Dios o estuvimos alejados de Dios. Pero quizá nosotros podemos caer en el error de quedarnos en los alrededores o en la multitud y no ser discípulo de Jesús o no estar a los pies de Jesús. Y lo que el Señor quiere es que nosotros estemos a sus pies. Entonces, con esa introducción, adentrémonos al Evangelio,
que son muchos los detalles. El evangelista San Marcos es muy detallista y hay cada cosa en la cual uno se pudiese quedar meditando, reflexionando. Y lo importante es que nosotros abramos el corazón para que esa palabra de Dios pueda penetrar el corazón y pueda llevar frutos, es decir, de cambio, de conversión, de transformación. Que no simplemente seamos espectadores, sino que verdaderamente nos involucremos con Cristo, con su iglesia, y podamos entonces buscar con deseo profundo la santidad. Entonces el evangelista San Marcos nos dice que en aquel tiempo Jesús salió de la ciudad de Jericó. Entonces el Señor está en camino, el Señor sale, el Señor no está quieto, el Señor permanentemente está en movimiento. De ahí que entonces los filósofos, Santo Tomás de Aquino diga que el bien se difunde por sí mismo. Jesús, que es el supremo bien, porque Él es Dios, está en permanente movimiento. Tuvo 3 años intensos de ir de un lado al otro para buscar al pueblo, para buscar a las almas, para buscar a aquellos que necesitaban de su misericordia, porque Él es la misericordia. Y entonces el Señor, que hace todo intencional, es decir, no es que el Señor, me encontré un ciego por aquí, no me había dado cuenta. No, el Señor sabía que el hijo de Bartimeo iba a estar en aquel preciso momento y el Señor toma la carretera, por decirlo en este tiempo, el camino, para encontrarse con el hijo de Bartimeo. O sea, hay una intención de Cristo de encontrarse con el hijo de Bartimeo, que era ciego, porque lo conocía. Bartimeo conocía a Jesús, había escuchado hablar de Jesús, había escuchado milagros de Jesús, había escuchado las palabras de Jesús porque se las habían narrado y por eso lo conocía, pero conocía más Jesús al hijo de Bartimeo que lo que conocía el ciego al mismo Jesús. Y lo conocía, y lo vemos en el Evangelio, que lo conocía porque le llama Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces conocía quién era, pero conocía más Jesús al ciego que lo que el ciego le conocía a él. Y entonces hay una primera característica: Jesús está caminando, Jesús está en movimiento y Jesús está buscando la manera de atraerte, de que tú le puedas gritar, de que tú le puedas acudir a Él y decirle: Jesús, ten compasión de mí. Y esto es un evangelio para todos, para los que vienen por primera vez a Eucaristía, si habrá alguna persona aquí por primera vez que viene a la misa, o por lo menos en muchísimos años, o por lo menos durante este año, la primera vez que viene a la Eucaristía. Está un poquito por allá en el camino, entonces vale la pena decirle al Señor: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. También sirve para aquellos que vamos en un proceso, pero que quizá no estamos todavía lo suficientemente cerca de Jesús y que le tenemos que gritar fuertemente al Señor para decirle: Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de mí, porque el Señor viene a buscarnos, el Señor nos está buscando, el Señor sale a nuestro encuentro, solo que nosotros debemos clamarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces hay un movimiento, Jesús sale y el ciego está quieto, obviamente está ahí a la orilla del camino, está pidiendo limosna, pero Jesús se mueve alrededor, como danzándole para conquistar su alma, como danzando para atraerlo. Y entonces el ciego de Jericó, que percibe que está pasando por ahí, que la fe le dice que Él es la vida suya, Él clama, quieto, digámoslo así, reducido al pecado, esclavizado del pecado, enceguecido por el pecado, enceguecido por las cosas de este mundo, porque eso es lo que hace como tal los apegos, el pecado como tal, nos dejan quietos, nos dejan mórbidos, nos dejan como tal esclavizados, ciegos, necesitados, pero ahí sin saber. Pero cuando escuchamos la voz de Jesús,
entonces viene nuestro clamor, el clamor de nuestra alma, que nos grita que ese es aquel que es el sentido de nuestra vida o el sentido de la vida del alma. Y entonces Bartimeo, que estaba quieto, hace un esfuerzo interior. Primero hay un movimiento interior, antes que el movimiento físico, hay un movimiento interior en Bartimeo. Y entonces es ese grito interior. Es Jesús, el Hijo de David, el que puede tener compasión de mí. Nadie ha tenido compasión de mí. Es Él es el único que puede tener compasión de mí. Y entonces le dice, Jesús. Y todos sabemos que la palabra Jesús significa Salvador, el Salvador. Y entonces nos dice el evangelista San Marcos al final del evangelio que el Señor no le dice, tu fe te ha sanado, porque pudiésemos decir, no, lo que quería el ciego Bartimeo era que Jesús lo sanara. Sí, lo quería sanar, quería que lo sanara Jesús, pero en el fondo, en lo más profundo de su corazón, lo que quería experimentar el ciego Bartimeo era la misericordia de Dios, era la salvación de Dios, era que Dios le perdonara. El amor de Dios que ha venido hacia él es lo que quería experimentar. Y por eso el evangelista dice que Jesús le anuncia al ciego, anda, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Jesús, el Salvador, ten compasión de mí. Y al final, anda, tu fe te ha salvado. Bartimeo en ese momento experimentó la misericordia de Dios y en su alma se sintió amado, se sintió salvado, se sintió como tal en los brazos del Padre, así como la parábola esa del hijo pródigo. Vino a los brazos de Jesús, vino a los brazos misericordiosos de Cristo. Y entonces Jesús lo toma en sus brazos, se compadece de él, porque si algo tiene el Señor es que nos ha mostrado con creces, que si hay alguien que le busca, si hay alguien que le clama, si hay alguien que le dice, ten compasión de mí, inmediatamente él acude. Es imposible que Jesús, escuchando el alma que le clama, se quede quieto. Es imposible, porque él ya nos está buscando desde antes. Entonces, ese movimiento interior le lleva a ese movimiento externo, y es que se olvidó de que era ciego, se olvidó de que tenía dinero que le habían dado, se olvidó de su manto, se olvidó absolutamente de todo. Que el Maestro me llama, Jesús me llamó, fui escuchado, y entonces no me importa nada más, solamente estar con Él. Y Él, que no podía dar un paso sin ver si estaba plano, si no había un hoyo, si no había algo que le tumbase, Él se lanza en un salto, se avalancha en un salto, se empuja su alma, su cuerpo, a la confianza, a los pies de Jesús. Y entonces eso nos dice de que verdaderamente nosotros, cuando tenemos esa experiencia de Dios, cuando tenemos verdaderamente ese encuentro con Dios, cuando hemos creído verdaderamente que es Hijo de Dios o que es Dios mismo y que Él es mi Dios, mi tesoro, entonces estamos dispuestos a dar cualquier movimiento. Primero es el movimiento del alma que se enamoró de Jesús, para posteriormente llevar al cuerpo, llevar a la razón, llevar a los sentimientos, llevar a las pasiones, a encontrarse con el amado, a encontrarse con el Creador, a encontrarse con Dios, el Dios de la vida, el Dios de la felicidad, el Dios de todo consuelo. Cuando usted está enamorado, a usted no le importa nada más sino estar con su enamorada o con su enamorado. Cuando este Bartimeo entonces está enamorado y su alma está ahí profundamente enamorado en su interior, lleva todo su ser a estar a los pies de Jesús y postrarse ante Él. Y entonces ya no estamos postrados en el suelo, en las esclavitudes de este mundo, necesitando limosnas o
estar pidiendo limosnas o estar mendigando limosnas, placeres de este mundo, felicidades de este mundo, alegrías de este mundo. Porque cuando usted ya está enamorado de Jesús, Él es el pleno, Él es el que le plenifica, Él es el que le llena verdaderamente, Él es la felicidad, Él es el que puede llenar profundamente el corazón del hombre. Y por eso Bartimeo no duda en soltar absolutamente todo y ponerse delante de Jesús, postrarse delante de Jesús, porque Él es su todo, Él es su todo. De ahí entonces que nosotros podamos analizar nuestra vida, que podamos reflexionar en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Estamos enamorados de Jesús? ¿Creemos no simplemente racionalmente, sino desde lo más profundo del corazón, que Él es mi Dios, Él es mi Salvador, el único que se puede compadecer de mí, el único que me puede ayudar, el único que me puede hacer feliz, el único que me puede dar el verdadero amor? Estoy convencido de eso. Y eso entonces nos llevará a un segundo paso, llevar todo nuestro ser a sus pies, a sus pies. No cambiar nada, absolutamente nada, por estar a sus pies, por estar a su lado, por estar en oración, por estar en la capilla del Santísimo, por estar en la Santa Eucaristía. Mire que eso tiene una aplicación a la vida muy ordinaria, es decir, en lo común de nuestra vida. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿La misa dominical o un centro comercial? ¿Qué preferimos? ¿El Santo Rosario o una serie de televisión? ¿Qué preferimos? ¿La cama y estar descansando o estar un poquito más en el Santísimo o estar delante del Santísimo? O sea, implica toda nuestra vida. ¿Qué es lo que nos motiva a elegir o a tomar nuestras decisiones? ¿El corazón enamorado de Jesús o el corazón enamorado de las migajas que nos puede dar este mundo? Y entonces hay este salto, como decíamos, este salto del ciego de Jericó, que se desprende absolutamente de todo. Y entonces nosotros ahí podemos ver 3 cosas o 4 cosas. Primero, que si hay un pecado mortal que te impide acercarte a Jesús, entonces vale la pena tomar la decisión y decir, me quiero confesar. Allá llegó el Padre John Jairo y entonces me voy a ir a confesar. Voy a estar en gracia de Dios, voy a estar en comunión con Dios, voy a estar a los pies de Jesús. Entonces, por la gracia sacramental, con la confesión, estás a los pies de Jesús. Un segundo nivel es que estamos permanentemente luchando con los pecados veniales. Y entonces, aquello que quizá es nuestro manto y que es propio de nosotros y que quizá tenemos algunos consuelos en ello, en algún vicio, en algún hábito que no es del todo de Dios, y entonces decir, voy a renunciar profundamente a ello para ponerme a los pies de Jesús. Pero el alma no se cansa y sigue avanzando, y entonces ya dejó el pecado mortal, y entonces ya dejó el pecado venial, y entonces empieza a dejar las cosas buenas a las cuales se ha sentido apegado. Las cosas buenas. ¿Y cuáles son esas cosas buenas que en sí mismas no son son buenas porque no son pecaminosas, pero que quizá no nos dejan adentrarnos verdaderamente a una vida espiritual? Que nos haga verdaderamente espirituales, porque el Señor quiere que verdaderamente seamos espirituales. Que no simplemente seamos de misa, que no simplemente seamos de rosario y ya, sino que todo nuestro ser sea espiritual. O sea, que las personas contemplen en nosotros, esa es una persona de espíritu, es una persona permeada de Dios, es una persona permeada de la espiritualidad, esa es una persona eucarística, es una persona marianísima, es una persona cristianísima, una persona espiritual en todo su ser. ¿Qué es aquello que nos impide? Aquellas cosas buenas que quizá no queremos desapegarnos un poco, que nos roban tiempo a la oración,
que nos roban tiempo para el servicio a los demás, que nos roban tiempo para sacrificarnos por los demás. Entonces, el alma siempre va a querer más y el Señor nos va a ir concediendo más hasta llegar a un cuarto punto, y es llegar como tal a estar con Jesús en unión, en matrimonio, estar a los pies de Jesús profundamente. Y entonces ahí les acabo de narrar más o menos como ese proceso espiritual del ciego. Estaba en el camino y después pasó a ser uno de la multitud. Había una multitud que rodeaba a Jesús. Pasó a ser uno de la multitud. Pero no solamente se quedó en la multitud, sino que siguió avanzando y llegó a ser uno en medio de los discípulos. Y no solamente quiso ser uno de los discípulos, sino que se atrevió a más. Se atrevió a estar a los pies de Jesús. A estar a los pies de Jesús. Y no solamente eso, nos dice el evangelista San Marcos una cosa muy bonita y que no podemos dejar pasar así. Y es que al final dice, Jesús le dice, ándate, vete. Dice, anda, tu fe te ha salvado. Pero la reacción del ciego no fue irse como se fueron los otros leprosos que se fueron a agradecer al templo, o como otros que les hizo el milagro y que se fueron. No, este ciego no quiso simplemente recibir la gracia del milagro, no simplemente quiso ser sanado, no solamente quiso ser salvado, es decir, no quiso solamente ser bautizado, no quiso solamente estar confesado, no solamente quiso ser un cristiano solamente de misa dominical, sino que nos dice que al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Lo seguía por el camino. Si nosotros leemos el capítulo siguiente, que es el capítulo número 11 de Marcos, estamos en el capítulo 10 al final, y si leemos el 11, el Señor va a entrar triunfante a Jerusalén. ¿Y por qué entra triunfante? Porque Él ya va desde Jericó a ir a morir a la cruz. Y entonces aquí en realidad el verbo que está expresado en el original es que le acolitaba a Jesús. No solamente le seguía, le acolitaba. ¿Y qué es un acólito? Ahí como una parte de catequesis. ¿Qué es un acólito? A ver, uno de los niños que me responda. Un acólito. Uno de esos muchachos que están ahí, ¿cierto? Esos son los acólitos. ¿Pero qué hace un acólito? Le ayuda al sacerdote a servir, le ayuda al sacerdote, le sirve al sacerdote, le sirve en el altar. Es decir, le ayuda a ofrecer el sacrificio. O sea, cuando Jesús sale de Jericó para Jerusalén, sale a dar su vida. Y es lo que hace el acólito en la misa. El sacerdote que representa a Cristo sale a ofrecer el sacrificio de Cristo y de su vida, y el acólito, como el ciego Bartimeo, sale con él y entonces le ayuda a ofrecer el sacrificio. Y eso es ese es digámoslo así, a lo que el Señor quiere llegar, lo que el Señor nos quiere brindar, el camino por el cual nos quiere llevar, de estar lejos a estar lo más cerquita, a ofrecernos en sacrificio, a acolitarle a Jesús. ¿Y qué es acolitarle a Jesús? Pues estar de acuerdo con lo que va a hacer, estar de acuerdo con su palabra, estar de acuerdo verdaderamente aceptar su vida como propia, la vida de Cristo en el corazón, en el alma, en el interior, y entonces ir como acólitos en este mundo con Cristo, ofreciéndonos, entregándonos, sacrificándonos, renunciando al manto, a la limosna, a los placeres de este mundo, a mendigar en este mundo la felicidad y entregarnos a Él. Y como una sustancia sumergida en un molde, ser como Cristo.
Ser como Cristo, como un barro sumergido en el molde de Cristo y ser Él, ser como Cristo. Y a eso nos llama hoy el Evangelio, nos llama la liturgia de la palabra. Y entonces ahí termino con lo siguiente. No sé usted en qué paso está, pero yo le animo a que usted tome la decisión de pasar, de estar lejos, a adentrarse a la multitud, que usted sigue a Jesús. Pero siga rezando, siga orando, no se desanime, téngase paciencia, tenga paciencia con los demás y sígase acercando a Jesús y sea uno de sus discípulos. Y no solamente sea uno de los discípulos, sino que usted puede seguir avanzando para ser lo más íntimo de Jesús. Digámoslo así, que usted pueda ser el corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús, decía Santa Teresita de Jesús, que era el corazón de la iglesia, que era el corazón de Jesús, es el instrumento por el cual Dios ama en este mundo. Es decir, si usted es el corazón de Jesús en este mundo, si usted y yo somos el corazón de Jesús en este mundo, vamos a transformar el mundo, vamos a sanar el mundo, vamos a salvar el mundo, le vamos a mostrar el camino a la vida eterna. Y entonces llegaremos a dar el gran salto definitivo con nuestra muerte para ser definitivamente uno con Jesús, uno con la Virgen María, uno con los santos. Y entonces esto da pie para simplemente mencionar la necesidad que tenemos de, primero, rezar por los gobernantes que se van a elegir o que se están eligiendo. Y hay que votar en conciencia por aquellos que le deben acolitar a Jesús. Usted no puede votar por una persona que esté por allá lejos del camino de Jesús. No, tiene que buscar una persona dentro de las que están, las opciones que hay, que acoliten a Jesús, que sigan a Jesús por lo menos. O si no le siguen a Jesús como discípulo, que le sigan dentro de la multitud al menos, que tenga principios cristianos, católicos, que sean lo posible bueno. Entonces hay que buscar a una persona que, digámoslo así, es difícil en estos tiempos, obviamente. Uno quisiera tener el supercatólico para poder votar por él, el supercristiano para poder votar. Para poder votar, pero si no lo tenemos, al menos busquemos el más bueno, y si no encontramos el más bueno, pues hay que irnos por el más malo. Desafortunadamente llegamos a eso, pero hay que hacerlo, porque si no votamos, pues entonces el más malo nos va a gobernar, y peor será. Entonces es una responsabilidad grande, pero hay que rezar. Sea que haya una persona buena y pueda llegar a gobernarnos, o que el Señor pueda transformar el corazón, que el Señor pueda dar gracias de conversión y pueda esa persona ser inspirada para que pueda hacer la voluntad de Dios. En aquello el Señor usa el mal también para su bien, pero con nuestra oración. Mire que Caifás y Anás dijeron: es necesario que muera un hombre para que todo el pueblo viva. Quizá Dios pueda usar la persona que tiene malas intenciones, con esas intenciones llevarlo a hacer un bien que él ni siquiera se imagina. Pero si nosotros rezamos, si nosotros oramos verdaderamente y le pedimos al Señor por los gobernantes, es necesario la oración por ellos para que puedan gobernar. Y segundo, pues en esta semana que tenemos, digámoslo así, triste porque se aumenta el pecado, triste porque se aumenta el dolor a Jesús, al corazón de Jesús, triste porque se aumenta el dolor a Nuestra Señora con las fiestas de Halloween. Nosotros tenemos que acolitarle a Jesús, ir con Jesús, ir donde Jesús, postrarnos delante de Jesús a rezar por esta humanidad que tanto lo necesita, por sus vecinos, para que el Señor les ponga gracias abundantes en su corazón y no terminen haciendo una veneración al enemigo, a Satanás, con el Halloween. Yo les invito para que nos unamos en la parroquia y vengamos y llenemos,
como tal la capilla de la adoración al Santísimo. En estos días que tenemos, en la medida de lo posible, para reparar y orar, interceder por los demás. Una oración de reparación al corazón de Jesús y de la Virgen, pero una oración de plegaria, de intercesión por nuestros hermanos que lo necesitan, para que ellos reciban las luces necesarias para poder que se conviertan y se salven, que no sigan engañados en las artimañas del enemigo, que usa las cosas buenas para unos fines malos profundamente. Entonces yo les invito a eso, que seamos una parroquia, como dicen los italianos, una parroquia addolorata, una parroquia de la dolorosa, que nos identifiquemos con la dolorosa, es decir, que nosotros nos compadezcamos del corazón de Jesús y nos compadezcamos de aquellos que están ciegos, como este ciego, y que no tiene nadie quien le hable de Jesús. Entonces, hay un compromiso grande como cristianos, como católicos, rezar y rezar, reparar y reparar, adorar y adorar. El Señor le está llamando, el Señor te está atrayendo. ¿Te dejas atraer por Él? ¿Te dejas enamorar por Él? ¿Le haces caso a Jesús? Yo les invito para que seamos dóciles profundamente al Señor y a la Virgen María en este domingo en que nos ha regalado esta palabra tan hermosa, y que aquello que hemos escuchado pueda estar resonando ahí en el corazón, lo pongamos en oración y le pidamos al Señor la gracia para poder emprender ese camino al cual el Señor ya nos muestra. Que así sea.